noches. Bienvenidos a todos los espectadores que nos acompañan en la transmisión en vivo a través del Facebook y la plataforma del Zoom del CAP Regional Lima. Esta noche nos reunimos para llevar a cabo el ciclo de conferencias de Guatemala. Tendremos dos temas el día de hoy, que son mitigación y adaptación al cambio climático de áreas y sistema de gestión de salud, seguridad ocupacional ISO 45001-2018 en proyectos de construcción, organizado por el Consejo Regional Lima en conjunto con el Colegio de Arquitectos de Guatemala, que se desarrollará estos temas de suma importancia, por lo que este evento son de 2 días de conferencia y es uno de los eventos colaborativos con colegas internacionales que ofrecen establecer relaciones de carácter institucional y profesional, de las cuales podemos aprender y también mostrar a través de estos eventos. Esta sesión que se está a cargo de los expertos profesionales que tienen que ver con el tema mitigación y adaptación al cambio climático de áreas y sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional ISO 45001-2018 en proyectos de construcción. Agradecemos la presencia en nuestro panel a la arquitecta Catherine Ibáñez Salas, directora regional de Bienestar, a la arquitecta Marta Godoy, a la arquitecta Ana Yancy Rodríguez Castillo, presidenta del Colegio de Arquitectos de Guatemala, al arquitecto Josué Calzú, coordinador subsede Cobán Alta Verapaz del Colegio de Arquitectos de Guatemala, y a nuestros expositores, la arquitecta Marta Godoy y el arquitecto José Luis Amayoa. Gracias por estar presentes esta noche. También queremos informar a todos los espectadores que pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que está ubicada en la parte inferior del Zoom. Estas serán respondidas por nuestros expositores al finalizar la presentación. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida de la arquitecta Catherine Ibáñez Salas, directora regional de Bienestar. Adelante, arquitecta Catherine. Buenas noches con todos los presentes, asimismo con los ponentes que el día de hoy tenemos y el Colegio de Guatemala. Realmente es un gusto tenerlos el día de hoy y más aún porque este ciclo de conferencias que ha llevado una gran presentación de países, presentando diversos proyectos, diversas vivencias y praxis correctas dentro de cada una de sus localidades, ha marcado un hito dentro del colegio, brindando conocimientos a todos nuestros agremiados. El día de hoy iniciamos la conferencia con el país de Guatemala y el día de mañana se culminará con la última ponencia de ellos. Finalmente, también el día de mañana cerraremos este ciclo en relación a la Semana de Países. Hemos tenido invitados tanto como Colombia, México, Chile, Argentina, Brasil. Hemos tenido a diversos países contándonos todo sobre sus proyectos, experiencias profesionales, con profesionales de nivel A1, a puerta abierta de poderles contestar todas las consultas dentro de su expertise y dentro de los temas tocados. El día de hoy realmente doy la bienvenida a los ponentes, les agradezco realmente tanto a José Luis, a Marta y a Josué el poder el día de hoy estar realmente cerrando un ciclo y que nos puedan contar y que realmente sea de un interés increíble, ya que el conocimiento es totalmente para todos y para eso estamos todos los colegios, para poder compartir realmente todas las experiencias que tenemos y podamos brindarlo para que podamos trabajar de la mano y en conjunto. Asimismo, invitar a nuestros colegas a que puedan hacerle las consultas finalmente dentro de este tiempo que tendremos para poder desarrollarlo y que podamos disfrutarlo tanto como lo hemos venido disfrutando en las anteriores fechas. Realmente espero que sea de su disfrute y pues ansiosa de poder escuchar a cada uno de ustedes para que nos pueda ilustrar un poco más sobre cada tema. Agradecerles nuevamente su presencia y que pues el día número 1 de Guatemala sea realmente increíble. Gracias a cada uno de los que están sintonizándonos y por favor no olviden hacernos comentarios ni nos sigan, y dejen de seguirnos en redes sociales para que podamos
mejorar y que podamos realmente seguir compartiéndoles conocimientos y buenas praxis en la parte técnica. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta Catherine, por sus palabras. Bueno, ya iniciamos con el primer día del ciclo de conferencias de Guatemala. Quiero presentarles a nuestros expositores del día de hoy. Maite, ¿me ayuda, por favor, con el PPT? Bueno, aquí están los temas y quiero presentar a nuestra expositora, la arquitecta Marta Godoy. Es arquitecta con estudios en la USAC y España, experta en diseño ambiental y proyectos de cooperación, ejecutora, catedrática y coordinadora profesional, docente universitaria con amplia trayectoria en arquitectura e ingeniería ambiental. Y bueno, también tenemos al arquitecto José Luis Amayoa, es arquitecto graduado de la USAC con maestría y diplomados en gestión de proyectos, catedrático, supervisor y gerente en instituciones públicas y actualmente es jefe de taller de construcción de Intecap Guatemala. Bueno, sin más preámbulos, con ustedes quiero darles la bienvenida y dejarles el espacio para que realice su presentación. Adelante, arquitecta Marta Godoy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de poder compartir con ustedes las experiencias que se han tenido en el ámbito profesional de arquitectura. En este momento, pues, un poco respecto a los estudios o casos que estamos en este momento eh, realizando en el departamento de Alta Verapaz. Las imágenes que se proyectan pues son imágenes reales del municipio de Cobán, que se encuentra en el departamento de Alta Verapaz, uno de los departamentos de Guatemala. Y pues el tema principal es mitigación y adaptación al cambio climático en áreas pobladas del departamento. Pues este caso se aplica no solamente a Alta Verapaz, sino a todo el país, en donde hemos tenido la responsabilidad de construir, y aquí es donde viene el profesionalismo nuestro, ¿verdad? De este taller o este intercambio, pues más que todo se enfoca a los que somos diseñadores, planificadores, ejecutores de obras, para tomar en cuenta todo lo que hay que tomar a la hora de diseñar y ejecutar un proyecto. No solamente es la parte este, económica, sino que hay que ver también la infraestructura, la parte social. La mitigación y adaptación al cambio climático ya que forma parte o debe formar parte de los objetivos y planes y proyectos, persigue una calidad territorial en los climas urbanos, el bienestar y la confortabilidad de la sociedad. No solamente es pensar en ejecutar obras en donde haya intereses económicos particulares, sino debemos como profesionales asesorar a nuestros clientes de manera adecuada en la ejecución de las obras, considerando todos los pormenores y sobre todo ahorita el tema que más nos compete también pues es el cambio climático. Eh, Uno de los objetivos debiera ser conocer escenarios actuales y las zonas de riesgo para identificar los problemas que, eh, pues lo que está ocurriendo en cada uno de los poblados, determinar acciones estratégicas para fortalecer y adaptar al cambio climático. Aquí mismo nosotros podemos ver en la imagen este
Y si analizamos un poco más qué ha sucedido en estas zonas, pues hay historia que debemos de tomar en cuenta a la hora de desarrollar una planificación. Nos ponemos bueno, todo tiene que ver también con los índices de pobreza en cada una de las ciudades, en cada uno de los países, pero sí debemos de tomar en cuenta el historial de los lugares en los que trabajamos, identificar zonas, áreas de crecimiento para el fomento del desarrollo económico, hacia dónde van los poblados, hacia dónde se expande el crecimiento urbano, hacia dónde está el crecimiento económico. Todo eso tiene que ver también, tiene repercusión, este es un círculo porque repercute también al ambiente. El crecimiento acelerado de la población, la necesidad de una vivienda impulsa la expansión de ciudades de manera desordenada. Acá pues podemos ver en eh, en el país donde nos encontramos, a qué departamento nos encontramos en el centro del país, que es el departamento de Alta Verapaz. Y dentro del departamento de Alta Verapaz nos enfocamos en el municipio de Cobán, que es el que se está estudiando o es uno de los casos que se presentan en este momento. ¿Y cuál es el crecimiento desordenado? Es lo que nos ha traído este tipo de problemas que más adelante se reflejan. La necesidad de una vivienda, la necesidad de servicios básicos, energía eléctrica, drenajes, agua. Solamente el departamento de Alta Verapaz comprende el 96% del área rural que no cuenta, población que no cuenta con el servicio básico, que es el agua. El 73% de la población, pues, son cuentan con estudios académicos, pero es a nivel primario y básico. Solo para que tengan una idea de qué departamento estamos hablando. ¿A qué nos referimos a adaptación al cambio climático? Es un proceso de ajuste a los efectos actuales y futuros del cambio climático. Espérenme. Hacer que los efectos del cambio climático sean menos graves, evitando o reduciendo dentro de nuestras edificaciones o dentro de los proyectos que nosotros diseñamos la emisión o la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Prever los efectos perjudiciales del cambio climático y adoptar las medidas que sean apropiadas para minimizar los daños que puedan causar o aprovechar las oportunidades que puedan surgir en cada uno de los diseños para mejorar y adaptarnos al cambio climático, debiera de ser una de los principales objetivos de un diseño de planificación. ¿Cómo logramos mitigar? Los instrumentos locales requieren una planeación estratégica que considere el cambio climático como un punto medular en sus acciones e inversiones. Debiera de ser, bueno, de hecho, sí tenemos algunos municipios que cuentan con instrumentos de planificación locales, realmente los hay. Sin embargo, con cada cambio político que tenemos, pues cambian intereses también en la ejecución de proyectos. Entonces ahí vemos cómo se afecta la planeación. Contribuyendo a reducir la exposición y vulnerabilidad de los poblados, mitigando los riesgos ante los efectos ambientales, también es otra forma de mitigar, contribuyendo al bienestar social, económico y a la salud de los habitantes, también logramos mitigar. Esta imagen, pues, es una imagen reciente de cómo las inundaciones han afectado a los poblados.
¿Cómo nos vamos adaptando al cambio climático? Pues uno de los objetivos es reducir los impactos, es controlar y reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y a su vez mejorar la calidad de vida de los habitantes, que las inversiones realmente contribuyan a alcanzar las metas de desarrollo local, mejores servicios básicos, mejores servicios de agua, de luz, servicios sanitarios, mejorar la distribución y la calidad, no solamente distribución y llevar tubería o llevar agua a todas las viviendas, sino también mejorar la calidad, mejorando también el transporte urbano, el uso del suelo, darle un uso adecuado al suelo dependiendo del lugar, elaborar estudios de suelo eh, que nos identifiquen las áreas de alto riesgo, evitar construcciones en esas áreas. Hay un sinfín de temas a la hora de sentarnos a planificar que debemos de considerar en una planificación urbana y hacia dónde se está expandiendo las ciudades. La eficiencia térmica de las construcciones, que estamos haciendo como diseñadores para disminuir el calor en las edificaciones. Todas estas medidas en conjunto contribuyen a adaptarnos de una mejor manera al cambio climático. ¿Cuáles son los riesgos meteorológicos, climáticos e hídricos? Estos representan el 50% de todas las catástrofes según la ONU. La mitad de los daños humanos y económicos causados por catástrofes en los últimos 50 años, todos se relacionan con el agua y con el clima. El crecimiento y la expansión urbana acelerada dificulta la capacidad local para orientar de manera ordenada espacios libres de riesgos, vulnerando la población, exponiendo efectos de desastres naturales. Todo esto, pues, también lo indicó la ONU. ¿Qué ha pasado en los últimos años? En el año 98, pues tuvimos la presencia del huracán Mitch. En el 2001 hubo una sequía. En el 2005 la tormenta Stand. En el 2009 nuevamente una sequía. También el mismo año tuvimos Ágata. En el 2012 sequía, nuevamente en el 2012 hubo un terremoto, en el 2014 y 15 sequía, en el 2020 la tormenta Eta y Iota, y así ha sido año tras año los efectos del niño o de la niña, o tormentas, sequías, erupciones de volcanes, y todo esto son efectos del cambio climático. ¿Qué medidas pueden contribuir a irnos adaptando al cambio climático? Principalmente los gobiernos locales, ¿verdad? Ellos son los que juegan uno de los papeles más importantes dentro de esta adaptabilidad al cambio, a los efectos del cambio climático, ya que ellos son los que limitan y orientan la expansión territorial, principalmente en zonas de crecimiento informal. Limitar a la población a construir en áreas donde no deben de construir, porque son áreas identificadas como áreas de alto riesgo, como áreas de inundación o áreas con posibles deslizamientos. Entonces, los gobiernos locales son los principales llamados a realizar una investigación de identificación de áreas. El ordenamiento territorial, todas aquellas normas, planes, estrategias, todas ellas condicionan o direccionan la acción de transformación de los agentes públicos y privados. ¿Esto qué quiere decir? Que con un ordenamiento territorial adecuado, la población no va a construir donde no se le permita. Tampoco la entidad privada puede construir. Yo les puedo mencionar el caso de
estando en una institución privada, una institución pública, llegó el caso de una entidad privada deseando elaborar una urbanización y pues se podía constatar que no habían, pues faltaban bastantes rutas de evacuación y estaban justamente en lugares que ellos indicaban que eran lugares de inundación. Entonces, como entidad pública está obligada a desestimar este tipo de proyectos, sin importar quién sea el interesado, pero aquí vemos lastimosamente en los gobiernos que hay intereses particulares que son un poco difíciles, es donde hemos encontrado que es un poco difícil de manejar. La planificación estratégica aplicada a la legislación vigente contribuye a disminuir desastres derivados del cambio climático. El marco de Sendai nos indica su prioridad 3, invertir en la reducción de riesgos de desastres para la resiliencia. Y es deber del Estado y los gobiernos locales canalizar la inversión pública y privada para la prevención y la reducción de riesgos de desastres mediante medidas estructurales y no estructurales, siendo esenciales para aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y cultural de las comunidades adaptadas al cambio climático. Esto es lo que nos dice el marco de Sendai, prioridad 3, y todos pues estamos obligados, o el gobierno y el Estado está obligado a canalizar de manera adecuada la inversión pública y privada. Es pues con una evaluación y seguimiento de la planificación, es como una medida también de mitigación, llevar un control y un monitoreo de los procesos. No solamente, ¿a qué me refiero con esto? No solamente autorizar licencias de construcción, sino llevar un control, llevar un seguimiento, un monitoreo de todo el proceso de construcción hasta terminar las obras. Esto es competencia de entidades del Estado. La evaluación y valoración de los impactos derivados de aspectos hidrometeorológicos y climáticos, monitorear sistemas de alerta temprana para mitigar los riesgos de inundaciones a desastres. En estas áreas, pues hay algunos sistemas de monitoreo que gracias a la ayuda extranjera, pues se ha logrado. Sin embargo, aún la población necesita estar informada y necesita realizar como no sé, algún tipo de reuniones para informarse de cómo evacuar a la hora de un suceso como los que han venido ocurriendo cada cierto tiempo, cada 10 años. Entonces, la población no está informada todavía de cómo utilizar estos sistemas de alerta temprana. Según SEGEPLAN, es prioridad nacional de desarrollo del ordenamiento territorial, el cual implica la puesta en marcha de procesos de planificación en donde converjan las variables sociales, económicas, políticas y ambientales. Es una prioridad también para SEGEPLAN. ¿Qué se debe de considerar a la hora de planificar, a la hora de diseñar un área urbanizada o una área por urbanizar o una lotificación? Se debe considerar el acelerado crecimiento poblacional hacia dónde se está extendiendo el área urbana. También qué daño estamos haciendo a la naturaleza. Se debe considerar el ambiente. La precaria planificación que ha habido o la inexistente planificación que ha habido es importante que se considere en cada una de las áreas para realizar un ordenamiento territorial adecuado. Esto ha traído consecuencias fatales para la población.
Y no solamente es el daño actual, sino recuperarse al daño. Es lo que le ha... y apenas ha pasado un suceso ambiental cuando viene otro tras él y apenas está recuperando la población de una inundación y luego ya viene el extremo, una sequía, o viene otro extremo, un derrumbe. Entonces, esto ha sido bastante dañino para la población, adaptarse al cambio climático. Debe tomarse en cuenta la resiliencia de las ciudades, la capacidad de recuperación después de un suceso, contribuir a la adaptabilidad de los efectos del cambio climático, disminuir la vulnerabilidad. Y siempre es importante considerar las variables económicas, físicas, políticas, culturales, ecológicas, sociales, ambientales a la hora de diseñar para la población. Además, muy importante, el normativo legal. La zonificación, la planificación urbana adecuada, estratégica adecuada, debiera de ser prioridad para todos los gobiernos locales. Favorecer en términos de desarrollo poblacional, pero a su vez condiciona la inversión pública, debiendo considerar la introducción de servicios básicos. Poblaciones que se asentan en lugares de alto riesgo, pues no debieran de darles servicios básicos, así obligamos a la población a evacuar esos lugares, si no terminan los gobiernos dando servicios básicos, ellos se quedan ahí, viene un desastre, terminan con problemas nuevamente y luego es un círculo de no acabar. ¿Qué tiene esto que ver por qué es importante? Pues está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El uno, que es el fin de la pobreza, con diseños adaptados a espacios que permitan a los pobladores adoptar una actitud resiliente a los efectos del cambio climático. El 3, que se refiere a salud y bienestar, que los efectos de gases, que el efecto de los gases invernaderos pueden tener un impacto significativo en la salud y el bienestar de los seres humanos. Al objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, considera abordar los desafíos ambientales, sociales, económicos de manera equitativa, eficiente, a lo que se llaman diseños integrales. El 13, acción por el clima, la capacidad de las comunidades para gestionar y adaptarse a los efectos del cambio climático son retos para afrontar el fenómeno del cambio climático. El 15, vida de ecosistemas terrestres, aborda temas como la conservación de la biodiversidad, la expansión territorial, la deforestación, la gestión sostenible de los recursos naturales, la mitigación al cambio climático. Estos son 1, 3, 11, 13 y 15 son objetivos de desarrollo sostenible que se refieren a la planificación donde todos los constructores debiéramos de involucrarnos. En conclusión, los riesgos meteorológicos, climáticos e hídricos representan el 50% de todas las catástrofes. El ordenamiento territorial y la planificación urbana estratégica debieran ser la guía para la ejecución de proyectos de desarrollo, ya que estas contribuyen al medio ambiente. Somos quienes estamos planificando, quienes estamos construyendo, qué futuro le estamos dando a la sociedad, y eso va a depender de los diseñadores del día de hoy, actuales, ¿verdad? Los que están en este momento planificando para el futuro. Zonificando, identificando las áreas de alto riesgo, se contribuye a la disminución de desastres ocasionados por efectos del cambio climático. El bienestar de la población vulnerable debe ser prioridad para los gobiernos locales. Los planes locales con bases que fomenten la lucha contra la pobreza, el desarrollo local,
económico, la infraestructura, que cubra necesidades básicas de vivienda, servicios y todo ello con enfoque de protección al ambiente. Todo esto contribuye al cambio climático. Algunas recomendaciones. Una de ellas es considerar el seguimiento y la evaluación de medidas de mitigación en una planificación estratégica. Debiera ser un proceso para minimizar la vulnerabilidad e identificar formas de maximizar oportunidades. No solamente se trata de crear leyes, hacer que se apliquen, sino darle seguimiento también a la aplicación de estas leyes. Surge un proyecto, se ponen las medidas que nos dice medio ambiente o que rige medio ambiente, pero la pregunta es si realmente se están ejecutando tal y como se han puesto en las medidas de mitigación. La planificación territorial de ciudades es un ejercicio de anticipación para reducir riesgos. Y la implementación de diseños integrales al medio ambiente y en espacios adecuados disminuye los riesgos en la población. Esa sería mi presentación y pues estoy lista para escuchar o responder preguntas. Dejo para el uso de la palabra al moderador. Arquitecta Marta, muchas gracias por su exposición. Bueno, vamos a dar el pase ahorita al arquitecto José Luis Amayoa para que pueda exponer. Finalmente vamos a dar el espacio para las preguntas. Adelante, arquitecto José Luis. Ok, excelente, buenas noches a todos, espero que me escuchen y se vea bien. Vamos a compartir la pantalla ahorita. Ok, arquitecto. Ok, estamos ahí entonces. Sí, Buenas todo bien. noches, gracias, buenas noches, mucho gusto a todos. Como lo dijeron antes, mi nombre es José Luis Amayoa, soy arquitecto de profesión. ¿Y quiénes de ustedes o quiénes de nosotros, de los que estamos en este mundo de la construcción, hemos estado en un accidente o hemos visto un accidente dentro de la construcción, ¿va? O un incidente, es decir, un accidente? O sea, ¿quiénes de nosotros hemos visto realmente de primera mano o nos ha pasado a nosotros o hemos visto a alguien o hemos escuchado a alguien que se accidentó en tal lado, qué sé yo, eh, se le metió una tachuela en las botas, no sé? O sea, realmente estamos expuestos, los que estamos en este maravilloso mundo de la construcción, a una serie de accidentes laborales. ¿Cuál es nuestra labor? El mercado del diseño, planificación y construcción. Entonces estamos expuestos a muchas de esas series, de ese tipo de riesgos, básicamente. Y segundo, ¿quiénes de nosotros conocemos los famosos formatos A1, A2, A3, A4? No sé quién los ha utilizado y si saben por qué es eso. Entonces, con base a eso es que vamos a hablar sobre el sistema de gestión de salud seguro ocupacional, es el ISO 45001-2018, pero vamos a hablar esta vez específicamente de proyectos de construcción. Como lo dije, mi nombre es José Luis Amayoa y la ponencia se va a tratar qué son las normas ISO, para qué sirven las normas ISO y cómo podemos llegar nosotros a implementarlas. Esto es un poquito de mí, ya lo hablaron al principio, entonces creo que lo voy a pasar ahí de largo porque ya me presentaron al principio. Pero entonces vamos a entrar directamente a qué es una normativa ISO. No sé si todas las hemos escuchado, las hemos visto en algunas instituciones. Muchos de los productos que nosotros utilizamos en la construcción cumplen con ciertas normativas ISO. Por ejemplo, toda la tubería que utilizamos para agua
No sé si ustedes alguna vez han leído, pero esa tubería dice, cumple con normativa ISO tal. La electricidad también está certificada por ISO, todos los accesorios electrónicos. Entonces, ¿qué es una normativa ISO? Entonces, es un conjunto de estándares internacionales que definen las buenas prácticas en gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y otro. Vamos a dejar en claro que definen las buenas prácticas. Entonces, una normativa ISO básicamente es un estándar internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros, nuestra empresa, nuestra institución o nuestro producto cumple con cierta normativa ISO, aquí en mi país, Guatemala, en Perú, en Estados Unidos, en Alemania, va a cumplir la misma normativa, es decir, va a tener la misma calidad ese producto o incluso ese servicio. ¿Para qué sirve entonces una normativa ISO? Ya vimos que es un estándar de calidad y sobre todo que cuida las buenas prácticas de muchas cosas, manufactura, servicios, etcétera. Entonces, ¿para qué sirven esas normativas ISO? Unificar criterios internacionales. Segundo, mejorar la eficiencia de los procesos. Aumentar la satisfacción del cliente porque lógicamente pues va a tener estándares de calidad internacionales, facilitar el comercio global y el comercio internacional y lógicamente reducir, estamos hablando de una normativa ISO normal. Entonces, la primera, lo que les decía, unificamos criterios internacionales, es decir, lo mismo que se fabrica y de la misma forma que se fabrica aquí, se fabrica en los diferentes países. Entonces, podemos comprar nosotros ese producto en otro país, pero vamos a tener la certeza que sí cumple con esos estándares de calidad. Mejoramos la eficiencia de procesos, lógicamente, aumentamos la satisfacción del cliente, como les dije, porque vamos a ofrecer un producto de calidad y ya podemos hacer o podemos gestionar el comercio a nivel global e internacional. Entonces, ¿en qué ayuda tener ISO a una empresa? Puede ser una institución, aquí en mi país incluso, hay instituciones de gobierno que están certificados por una norma de gestión de calidad que se hizo 9001-2015. ¿Por qué? Porque entonces ellos no certifican un producto, certifican el servicio que ellos. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar a nosotros como empresa, organización, institución, tener una normativa ISO? Obviamente primero vamos a mejorar vamos a fomentar la mejora continua. Se enfoca mucho en las buenas prácticas y por ende la mejora continua. Optimización de procesos internos para que no redundemos, no tengamos 2, 3 personas haciendo lo mismo. Aumentar lógicamente la confianza del cliente. ¿Por qué? Porque les dije anteriormente, es decir, el cliente sabe que es un producto o servicio de calidad, facilita el cumplimiento legal y una de las cosas más importantes de ISO es que nos abre las puertas a nuevos mercados, es decir, mercados internacionales. Ya no únicamente nos quedamos en nuestro país, sino vamos pensando en mercados internacionales. ¿Dónde se originó ISO? Solo para entrar un poquito en contexto. Y entonces ISO se genera el 23 de febrero de 1947 en Ginebra, Suiza, y el objetivo pues es unificar normas industriales a nivel mundial. Veamos 1947. Estamos hablando que la norma de estandarización y de buenas prácticas en gestión de la calidad, estamos hablando de 1947. ¿Qué quiere decir esto? No es un tema nuevo, no es un tema de recién ingreso en las empresas, sino realmente es un tema que ya viene a 60 y tantos años, 70 años de estar en los diferentes mercados. Sin embargo, a nivel Latinoamérica, pues se empezó a manejar la normativa ISO hace unos 30 años más o menos, entonces, pero no es un tema nuevo. ¿Cuántas normativas ISO existen? Esto es solo una pequeña fragmento para entrar en contexto de qué es una normativa ISO. Existen 24,000 normas
Vamos a ver todas y cada una de ellas, no son bromas. No, pero de hecho existen más de 24,000 normas ISO que han sido publicadas. Lo que pasa es de que algunas, por las diferentes actualizaciones, al ser una actualización, no es que desechen la anterior, pero por eso es de que se miran bastantes. Pero sí, son muchísimas normas ISO de diferentes contextos, diferentes situaciones, etcétera. Incluso el primer número que nosotros vemos, de 9001, 2, eso quiere decir si miran gestión de la calidad en industria, si es para medio ambiente, si es para temas de SSO, etcétera. Entonces acá, como les digo, gestión de la calidad es ISO 9001 y todas las que existen. Medio ambiente son las de 14001 y todas las que existen, y así nos vamos. Hay para seguridad en la información, en la data que uno maneja por medio de las computadoras, y para SSO, que es el tema que vamos a ver en esta tarde-noche. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros una normativa ISO? Algunos casos de éxito que quiero que veamos así rápidamente es de diferentes empresas a nivel internacional que han aplicado la normativa ISO. ¿Cómo esto les ha ayudado a estas empresas? Pero no solo a ellos, ¿cómo les ayuda a otras personas? Entonces, la primera, la gigante industrial fabricante de carros, Toyota, creo que toda la conocemos, que implementó ISO 9001, 2015, perdón, como cultura. Entonces, adopta 9001-2015 como parte clave de su sistema de gestión de calidad. Entonces, ayuda a fortalecer el famoso método que ellos tienen, Toyota Production System. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Combinaron las metodologías que ellos tenían con la normativa ISO. Algún dato curioso de esto es de que los trabajadores de planta reciben formación en los principios ISO, lo que refuerza la cultura de calidad en absolutamente todos los niveles. No solo altos ejecutivos, no solamente ingeniería, sino absolutamente todos los niveles dentro de la planta. Otro gigante que cumple con normativas ISO, creo que todos conocemos la cadena de comida rápida McDonald's. Ellos aplicaron una normativa ISO, pero que va dirigida a seguridad alimentaria. Entonces, lo interesante de ello es de que gracias a esos estándares, McDonald's ha logrado reducir considerablemente riesgos sanitarios y garantizar eh, estándares constantes en todo el mundo. Vuelvo y repito. Parte de lo interesante de ISO es que lo que hacemos aquí es de esa misma forma se fabrica, se produce en otro país, toda vez cumplamos esas normativas ISO. Airbus, el gigante fabricador de aviones internacional, es uno de los principales fabricantes de aviones, como les dijo, y ha implementado ISO 14001. Muchos de esos sitios de producción para minimizar el impacto ambiental dentro de sus operaciones, dentro de su fabricación, han reducido mucho huella de carbono, etcétera, etcétera. Una vez empezaron a aplicar ISO, si se dan cuenta aquí ya cambiamos, ya no estamos hablando del de gestión de la calidad, ya no estamos hablando de ese, sino estamos hablando de medio ambiente. Dato interesante, la planta que tienen en Hamburgo, en Alemania, logró reducir incluso un 25% del consumo de energía y agua tras implementar dicha norma. Además, reciclaron el 90% de sus residuos industriales. Alemania es un país que cuida muchísimo el medio ambiente, y entonces en la planta que ellos tienen en Hamburgo lograron llegar a estos datos que son bastante interesantes. Walmart, una cadena gigante de suministros al retail, creo que todos la conocemos. Ellos empezaron a implementar ISO 9001 y también ISO 14001. ¿Qué pasó con ellos? O sea, como ellos empezaron a implementar, varios de las pequeñas empresas que son proveedores de la gigante, de esta cadena gigante, empezaron a certificarse. Entonces, no solo se certificó la empresa, la gigante, sino también empezaron a certificar a pequeños productores que se lograron certificar, y eso los hizo
elevar sus estándares de calidad y ya no solo ser proveedores de Walmart, toda esta cadena, sino ser proveedores de otras cadenas más grandes. Por último, se habla y se conoce de una empresa que fue certificada en Ecuador, si no estoy mal. Sí, es una empresa ecuatoriana que fabrica, perdón, sombreros de paja Antioquia, o sea, tipo panameños. Se certificaron en gestión de la calidad 9001-2015, que es una de las más famosas, para ellos poder empezar a exportar y no únicamente centrarse en su país, sino poder exportar a diferentes países. Esta es una de las pocas empresas que son de artesanías tradicionales que cuentan con la certificación de gestión de la calidad ISO. Y esto pues eleva su valor cultural y también el valor comercial de sus productos. Entonces, ¿qué quiere decir? Al nosotros o la empresa empieza a implementar y fomentar la normativa ISO, podemos incluso pues elevar nuestro precio porque estamos elevando el, el producto o servicio que nosotros realmente estamos implementando. Entonces, ¿a qué viene todo eso? Eso primero que nada, pues fue, ¿qué es ISO? Entonces, dimos un pequeño contexto, realmente es enorme, el mercado de ISO es enorme a nivel internacional, como les dije, hay 24,000, pero solo era un pequeño contexto para que nosotros sepamos de dónde viene, cómo se origina, las empresas, los gigantes que han implementado eso. Aquí en mi país está la Superintendencia de Administración Tributaria, que está certificada bajo la norma calidad 9001-2015, es decir, que el servicio que ellos, el servicio que ellos dan hacia la población y hacia el gobierno, pues cumple con los requisitos de alta calidad. También actualmente la institución, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, conocido en sus siglas como INTECAP, ellos, ellos también están certificados en ISO 9001-2015. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si alguien sale egresa con un certificado de la institución, y viaja a otro país donde exista una institución similar, por ejemplo, Incual, que está en España, SENA en Colombia, que ellos tienen los mismos estándares y requisitos que INTECAP, pues ese certificado que esta persona lleva de aquí podría ser válido allá. Entonces, imagínense las ventajas que te dan el tener eso. Y como les digo, no solo los productos, también se pueden certificar servicios, como estos claros ejemplos. Pero bueno, eso es ISO desde el punto de vista general. Vamos entrando al que nos compete, el 45001-2018. ¿Qué significa eso 2018? Que fue creado en esa fecha. Entonces, ¿qué es el 45001? Ahorita les digo, es una norma internacional que establece requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, SST. ¿Cuál es el objetivo principal? Reducir riesgos laborales y mejorar el bienestar de los colaboradores, trabajadores, etcétera, previniendo algún tipo de lesión, enfermedad ocupacional o enfermedad de trabajo, enfermedad laboral, como nosotros le llamamos. Esta fue publicada por la Organización Internacional de la Normativa ISO el 12 de marzo del 2018. Entonces, si se dan cuenta, tampoco es un tema nuevo. Realmente fue incluso antes de pandemia que empezaron a hablar sobre los temas de salud y seguridad ocupacional o salud y seguridad en el trabajo. Entonces, ¿por qué yo hacía la pregunta de quiénes de nosotros que estamos inmersos en el mercado de la construcción, hemos visto un accidente? Porque eso vamos a tratar. Pero ¿por qué hablé de los formatos? Formatos A1, A2, A3, A4, A0. Porque esos formatos originalmente cumplían la normativa DIN, que es una normativa alemana. Alemania todo el tiempo ha cumplido con estándares, entonces todos los formatos venían de acuerdo con esa normativa DIN. Luego, en los años 90 y tantos, 98, pasan a ser normativa DIN ISO. Entonces, ¿qué quiere decir? Seguían cumpliendo con la normativa DIN de Alemania, pero ahora ya cumpliendo el estándar de ISO.
Entonces, quiere decir que ese formato A1, por ejemplo, que nosotros manejamos acá en el país, vamos a otro país, como Alemania, Estados Unidos, que estén bajo la misma norma, va a medir ese formato. Lo mismo allá, lo mismo que acá. Básicamente eso es lo que ISO hace. ¿Cómo se origina entonces la ISO 45001? Antes del 2018 está la famosa norma OSHA. Habían varias OSHAs, ASHTOS, que sobre todo eran estándares de calidad de Estados Unidos, muy buenos, por cierto, muy buenos. Y entonces eran ampliamente usadas las normativas OSHAs en casi todo el mundo. Sin embargo, no tenían un estándar internacional. Entonces, y no cumplían, era el asunto de que la normativa OSHA aquí no era la misma que en otro lado. Entonces, bajo esa premisa, eh, se acercan OSHA y ISO y crean esta. Entonces, como lo ven acá, ISO 45001 fue desarrollada para reemplazar la norma OSHA 18001. De hecho, eran varias y aún existen varias OSHAs todavía en Estados Unidos. Incluso habían OSHAs que en el estado de California se cumplía una y, por ejemplo, en Nueva York era otra. Entonces, todavía existe la normativa OSHA, no se desplazó por completo. Sin embargo, la idea es que las empresas se sigan pasando porque todavía están en la etapa de transición. Esta normativa OSHA era ampliamente usada, pero como les decía, no era un estándar formal. Entonces, se construyen bajo las estructuras de alto nivel y se utilizan las normativas ISO. ¿Qué es lo interesante de acá? Que tenemos la normativa de gestión de calidad, tenemos la normativa de medio ambiente y estas integran ahora con salud y seguridad en el trabajo o salud y seguridad ocupacional, como nosotros querramos llamarle. Entonces, ¿qué hace eso? Facilita su integración con los otros sistemas de gestión. Entonces, ya no solo era una norma aislada, ya no eran dos, ya no eran tres, sino realmente se reúnen. Y entonces, ¿qué pasa? Al momento de empezar a reemplazarla, las empresas que estaban certificadas por OSHA en su momento tenían un periodo de transición de 3 años. ¿Qué fue ese? Fue 18, 19, 20, 21. El 20 entramos en pandemia, entonces se alargó al 22 y todavía hay empresas que todavía están en esa transición. Como lo ven acá, tenían hasta septiembre del 2021 para migrar a ISO. Sin embargo, por pandemia, pues esto se ha ido alargando incluso un poquito más de lo que ellos tenían pensado. Pero básicamente por eso fue de que crearon o se creó ISO 45001-2018. ¿Cuál es el contexto del origen de esta ISO? Antes habían muchas organizaciones que usaban OSHAs, como lo hemos dicho, pero la normativa ISO fue desarrollada por un comité técnico internacional con representantes de más de 70 países. Si se recuerdan, OSHAs era una normativa muy estadounidense, no es mala, pero realmente era una normativa muy estadounidense. Entonces, cuando realmente se quería trabajar en otro país, donde no teníamos el mismo contexto, era un poquito o es un poco complicado realmente poderlas trabajar. Entonces, por eso de que ISO integra personal técnico de más de 70 países, líderes cada uno en su materia para crear 45001. Y fue publicada, como ya lo vimos, el 12 de marzo del 2018. En el 21, la OSHA 18001, que era la principal, fue retirada y las organizaciones que lo usaban, entonces debieron migrar a la ISO 45001. Esto realmente se dio un poco más despacio por el tiempo de pandemia. E incluso todavía hay empresas que se están... Ahora sí, eso sí, o sea, ya no se pueden certificar en OSHA. Ya tendrían que ser certificadas directamente a ISO. ¿Qué beneficios tendríamos o tendría la empresa al certificarse en 45001? Primero, lo que queremos reducir es los accidentes laborales y las enfermedades laborales. O sea, lo primero que queremos es resguardar la vida humana, resguardar la vida. Eso básicamente la idea original. Segundo, mejorar el clima organizacional y la satisfacción del trabajador. Si el trabajador se siente seguro, obviamente va a estar contento en el trabajo, obviamente va a estar
feliz y va a producir mucho más. Cumplimiento de requisitos legales y normativos en temas de seguridad, obviamente. Los costos por incidentes y el ausentismo, eso siempre, unas empresas que yo he tenido la oportunidad de asesorar en el decreto 229-2014, que es el que en el país se da, que lo vamos a ver de último. Lo primero que les decimos es, primero, pues, queremos resguardar la vida humana, queremos resguardar a la persona que no salga en un accidente o una enfermedad laboral causada por el trabajo. Pero segundo, tocamos el tema del bolsillo. O sea, realmente si la persona, ¿qué es más fácil? Invertir en que la persona tenga, por ejemplo, arneses, líneas de vida, una capacitación constante en el uso de ellas, un mantenimiento constante, revisar las costuras, por ejemplo, revisar las costuras del arnés, revisar la slinger que no está oxidada, etcétera, etcétera. ¿Qué es más fácil? ¿Eso? ¿Hacer eso? ¿O realmente que alguien se nos caiga de un quinto nivel y fallezca y pues la empresa tiene que, aparte de pasar por todos los procedimientos legales, todos los temas de indemnización, etcétera, etcétera? Entonces, otro de los beneficios entonces es costos por incidentes y el ausentismo. Mejorar la reputación corporativa ante clientes, empleados, inversores, posibles inversores, mayor control y evaluación de riesgos laborales. Y lo que hemos visto desde un principio, poder, poder implementar, pero más que todo eso es poder exportar nuestros productos a diferentes países. Ya no pensamos localmente, ya empezamos a pensar globalmente. ¿Qué pros tenemos? Hemos visto beneficios también. Reconocimiento internacional, ya que ISO pues, es aceptada globalmente o en la mayoría de países. Ciertos países asiáticos no trabajan ISO por ciertos temas ahí, pero en la mayoría del globo terráqueo trabajan bajo normativa ISO. La mejora continua, lo hemos visto, los programas, planes y proyectos para la capacitación constante de nuestro personal, lo que hemos visto también que es compatible con otras normativas como medio ambiente y gestión de la calidad y participación activa de los trabajadores. Este es un requisito clave durante su implementación. Sin embargo, no todo es beneficio también. Ciertas contras. Primero, el costo de implementación puede ser alto. Incluso yo puse aquí que para ciertas pequeñas y medianas empresas, pero realmente no. Realmente sí. Para muchos puede llegar a ser un costo de implementación un poco alto. Al principio puede existir cierta complejidad al adaptar nuevos formatos, nuevos procedimientos, nuevos procesos. Entonces puede que exista cierta complejidad. Hay una complejidad inicial que esto requiere cambios incluso culturales y estructurales. Entonces, no sé en Perú, pero me imagino que sí. Aquí en Guatemala a veces uno llega con alguien y le dice, mira, tenés que usar, qué sé yo. Volvamos al ejemplo del arnés otra vez. Mira, tenés que usar arnés porque vas a subir 3 metros y entonces tenés que usar tu arnés, línea de vida. No, arquitecto, yo así lo he hecho siempre. Yo así lo he hecho siempre. Entonces, no, además es más rápido. Subo, bajo, 15 minutos ya lo hice. Entonces es fomentar incluso un cambio de cultura en las empresas. Y lógicamente otra de las contras es el tiempo de adaptación hacia la nueva normativa. Como les decía, va a ser complejo e incluso tenemos que pelear contra corriente, incluso es fomentar un cambio de cultura. Entonces, la demanda, compromiso constante y la formación, es decir, incluso hay tiempos de capacitación donde cierto empresario podría decir, bueno, no, realmente yo no puedo dejar medio día a mi gente para que se capaciten, entonces se hace en la noche o fines de semana, pero son sus únicos días libres, etcétera. Entonces, ese tipo de cositas son las que pueden crear las contras. O sea, no todo es felicidad, sino realmente también tenemos. Aquí voy a ir un poco rápido, que cuál la estructura ISO 45001 cumple con las mismas estructuras de todas las demás. Entonces, está compuesta por 10 cláusulas, como toda normativa ISO, todas están compuestas por 10 cláusulas, y ven pues más que todo el alcance,
las referencias, las normativas, los términos y definiciones, el contexto de la organización. Hasta las primeras 5 son exactamente como cualquier ISO. Todas las normativas, gestión de la calidad, por ejemplo, comienza también con esas. Luego ya entramos a una etapa de planificación. Entonces, perdón, luego del contexto de la organización, tenemos liderazgo y participación de todos los involucrados, o como ISO dice, de las partes pertinentes. Y entonces ya entramos a una etapa de planificación. Bueno, ya consultamos, ya vimos qué es lo que está pasando, ya hicimos un estudio de cierre de brechas, ya hicimos un diagnóstico, etcétera. Entonces ya podemos nosotros comenzar a planificar cómo se va a implementar la normativa. Una etapa de apoyo. ¿Apoyo a qué? A la planificación que se va a trabajar. La etapa, lógicamente, de la operación, la evaluación del desempeño y la mejora continua. Al terminar ese básicamente es un ciclo y regresamos otra vez al alcance. Entonces, evaluamos, evaluaciones de medio término, evaluaciones de final. De término final, evaluamos qué pasó, estuvo bien, estuvo mal, y depende de eso, pues volvemos al ciclo. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades de mejora? ¿Cuáles son las cierres de brechas? Y de acuerdo con eso, volvemos otra vez al principio y es un ciclo constante. Toda normativa ISO, si se dan cuenta, para los que la han visto, tenemos siempre las 10 cláusulas como cualquier otra. Puntos claves que diferencian entonces de la OSHA 1801, la que vimos al principio. Antes se dedicaba a esto. La ISO 45001 está enfocada en riesgos, pero también en sus oportunidades. Mientras que OSHA está únicamente enfocado en riesgos. Es decir, te daban las directrices específicas para tal cosa. En ISO te dan las directrices, pero también te dan ciertas oportunidades de mejora continua. Es decir, con base a lo platicado, con base a la experiencia, ¿cómo creen ustedes que podríamos mejorar cierto proceso? Segundo, la participación activa de trabajadores, lo que les dije al principio. A raíz de la experiencia, se hace un consenso y se puede ver cómo podemos mejorar. Mientras que la OSHA, pues, era una participación inmediata. Entonces, no había realmente mucha participación. En ISO, integra el contexto de la organización. Es decir, si se recuerdan de las primeras cláusulas, primero se conoce la organización, a qué se dedica, en dónde trabaja, el alcance a la organización, y con base a eso se va diseñando. Mientras que la otra, pues simplemente no la considera, únicamente te dan directrices. Y lo que les decía, la estructura es compatible con otro tipo de normativas, como las de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad de la data, por ejemplo, etc. Mientras que las OSHA son un montón de OSHAs, de hecho son varias OSHAs. Entonces, bajo esa perspectiva, ahorita estuvimos hablando de 45001, que es salud y seguridad en el trabajo, cualquier trabajo. Yo puse ejemplos de construcción porque estamos en el medio, pero es cualquier trabajo. Una planta industrial, una institución que quiera adaptar salud y seguridad en el trabajo. Pero ¿por qué específicamente la construcción? Porque este es uno de los sectores con más altos índices de accidentes laborales. Como les decía al principio, ¿quién de nosotros ha tenido un accidente en el trabajo o ha visto de primera mano o por lo menos ha escuchado de alguien que le pasó algo, se cayó, qué sé yo, etcétera? Pero el mercado de la construcción a nivel mundial es uno de los que más genera accidentes laborales. Entonces, las empresas deben gestionar múltiples subcontratistas, maquinaria pesada, alturas, electricidad, ruido y condiciones extremas. Dentro de un proyecto, no me dejarán mentir, que encontramos 11, 12 subcontratistas, cada uno trae su propio contexto, aire acondicionado, electricidad, obra civil, pintura. En un momento nos juntamos todos, entonces esa parte es compleja, el ruido que se trabaja, eh, podemos estar en condiciones extremas, podemos estar a oscuras, etcétera, etcétera.
Entonces, eso hace que deberíamos de contar con un sistema de salud y seguridad en el trabajo, pero que mejor que esté basado en ISO. ¿Por qué? Porque es estratégico, porque es vital, pero nos daría la competitividad necesaria para trabajar con otros países. Por ejemplo, hablando de riesgos. Por cierto, vieran qué difícil encontrar datos sobre riesgos laborales. Es bastante difícil realmente a nivel, casi que a nivel latinoamericano. Aquí en mi país es bastante difícil, pero a nivel latinoamericano es igual de complicado. Entonces, algunos ejemplos, en México en el 2021 se registraron 34.530 accidentes laborales dentro del sector construcción. Y de esos hubieron 137 que fueron fatales, es decir, que fueron mortales en ese mismo año. Algo muy interesante y que pasa casi que a nivel América Latina es que si la empresa no está registrada en el Instituto de Seguridad Social respectivo de su país, no se puede llevar una contabilidad exacta. Es decir, estos datos son de los que están registrados en el Instituto de Seguridad o esa persona acudió a un hospital, pero si fue, por ejemplo, un hospital privado o no se la trató, eh, no va a estar incluido dentro de esta estadística. En Argentina, en el 2021, se registraron, solo para que vean, en el 21 se registraron 34.530 en México y en Argentina se registraron 32.600. Entonces, estamos bastante similares, casos bastante similares en ambos países. Estos son accidentes laborales específicamente en la construcción. En Ecuador, del 2015 al 2022 se registraron 5.000 lesiones por accidentes laborales dentro del sector construcción. La tasa de incidencia promedio fue de 5.4 lesiones por cada 1.000 trabajadores relacionados a la construcción y de estos un 1.7 que fueron accidentes mortales, 1.7 fallecidos por cada 10.000 trabajadores. Aquí, si se dan cuenta, va bajando bastante la estadística. Sin embargo, también puede ser que no haya mucho crecimiento en el mercado de la construcción como los países citados anteriormente. Colombia, uno de los países que ha liderado bastante la parte de salud y seguridad en el trabajo, ha liderado muchas cosas. De hecho, en el 2020 reportaron 984 accidentes laborales en el sector de la construcción. Sin embargo, el 2020 pues fue un poco atípico. Eh, registraron 57 muertes de trabajadores en el sector de la construcción, la tasa de 6.4 muertos por cada 100.000 personas. Sin embargo, un año bastante típico por la pandemia, pero realmente este país es uno de los que ha liderado bastante esa parte de la SST, la aplicación de normativas ISO, etc. En Costa Rica, un poco más cerca de mi país, el año antepasado, perdón, el 2023, contabilizan 16.800 accidentes y enfermedades laborales relacionadas a construcción, representando un 13.26% de los accidentes generales. O sea, imagínense, del 100% de accidentes de agricultura, etcétera, etcétera, un 13% eran únicamente relacionados al sector construcción. En el primer semestre del 24 ya se habían reportado 8.000 accidentes y enfermedades laborales siempre relacionadas a este maravilloso. Brasil es otro país con mucho crecimiento en el sector de construcción. La tasa de letalidad en el sector fue de 8.8 muertes por cada 1.000 personas. Fíjense, esa es una tasa bastante elevada comparada con una tasa general de 3.5 muertes por cada 1.000 personas. Entonces, de los otros sectores. O sea, pues, realmente esta es una tasa bastante elevada, es un país con mucho crecimiento demográfico, mucho crecimiento en cuanto a construcción, sin embargo, un país que no cumple en alguna normativa. Esta es una pequeña gráfica que tomé, esta de hecho es gráfica colombiana, aunque realmente refleja la mayoría de datos de nuestros países latinoamericanos. O sea, la mayoría de datos estamos bastante similar, aunque este es un país que sí ha liderado muchos apartes. No los quiero aburrir con estadística, entonces lo voy a pasar. Sin embargo,
Según la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, más de 100,000 personas tienen un accidente letal cada año en América debido a accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Aquí estamos hablando que estas 100,000 personas no solo de la construcción, realmente están en toda la cama. Sin embargo, el trabajo no debería ser la causa por la que la persona muera. Sin embargo, se da, y bastante. Entonces, bajo esa premisa de esa pequeña estadística de los diferentes países, ¿por qué deberíamos entonces nosotros aplicar ISO en nuestra organización? Primero, porque vamos a reducir significativamente los accidentes e incluso las muertes laborales. Lo que les dije, primero estamos pensando en la vida humana, cómo resguardar a nuestros trabajadores y colaboradores de algún accidente fatal. Segundo, pues nos va a exigir que cumplamos el normativo con leyes locales, pero también con las leyes internacionales. La gestión de los contratistas y los subcontratistas podría ser de otra forma. Lo que les dije, dentro de un proyecto de construcción mediano, nos vamos a encontrar por lo menos con unos 10 contratistas de diferentes situaciones. Pintura, aire acondicionado, cableado estructurado, electricidad, etcétera, carpintería, herrería, que todos ellos pueden ser que sean subcontratos diferentes. Entonces, bajo esta estructura puede ser que sea un poco más fácil la gestión con estos diferentes subcontratistas. Tendríamos un aumento en la productividad, ya que no habría rotación de personal, lo que les dijimos al principio, si la persona pues eh, no llega a tener un accidente, lógicamente no es necesario reemplazarlo. Tenemos una mayor posibilidad de ganar licitaciones públicas, esto es, pues, incluso a nivel nacional e internacional, y mejoramos la imagen y la reputación corporativa ante los diferentes inversionistas, gobiernos y todos los posibles clientes que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo le aplicamos nosotros dentro del sector de la construcción? Casos de éxito. Ahorita vamos a ver casos de éxitos en diferentes países. En España, tenemos Ferrovial España, es una multinacional especializada en infraestructura. Ellos implementaron 45.001, de hecho fueron de los primeros. ¿Qué hicieron? Redujeron el 26% de incidentes graves tras 2 años de la implementación y de la aplicación. También mejoraron el posicionamiento en licitaciones públicas a nivel internacional. La constructora Andrade Gutiérrez, que es una brasileña, también adoptó esta y entonces lograron certificarse en más de 10 países y disminuyeron un 30% el índice de accidentes que pudieran llegar a incapacitar en las obras de sus diferentes colaboradores y trabajadores. Grupo OHL, bastante grande y conocido en México y en España, su subsidiaria en México, también implementaron en la división de construcción e infraestructura. ¿Y cuál fue el impacto? Pues implementar controles proactivos para riesgos de maquinaria pesada y trabajos en alturas. También lograron optimizar procesos de evaluación de los proveedores, lo que les decía en un principio. Nos topamos con muchos subcontratistas, muchos subproveedores, entonces también con ellos es más fácil la gestión. Y si nosotros estamos aplicándola, también vamos a exigir que estos proveedores, estos subcontratistas también cumplan con dicha normativa. Es decir, Colombia y España, que son bastante famosas también, la implementaron y fomentaron una cultura preventiva entre más de 5,000 trabajadores distribuidos en diferentes fases de obra. Esto es complicado, o sea, realmente el tema de SSO aquí en Guatemala y en muchos países, como les digo, es complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que romper las barreras culturales, romper de raíz barreras culturales. Lo que les decía también, siempre vamos a encontrar palabras como yo así lo he hecho siempre, ¿para qué lo voy a hacer ahora distinto? O no, si eso me va a generar más pérdida, o no, si eso me va a generar más trabajo, me va a salir más caro. Sin embargo, es la vida humana. Entonces, ¿cuáles serían los principales retos para aplicarla dentro de nuestro sector?
Desafíos, descripciones, vamos a ir un poco rápido acá. Pero el primer desafío sería la alta rotación de trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Pues, tenemos mucha rotación de trabajadores y se dificulta la capacitación continua y sobre todo la cultura de prevención. Tenemos la multiplicidad de subcontratistas, que les decía también al principio. Entonces, ¿con ellos qué hay que hacer? Pues requerir la homologación de prácticas, estándares dentro de las empresas, que ellos se les hace saber nuestras políticas y normativas de SSO dentro de nuestros proyectos, que ellos las acaten, etcétera, etcétera. Tenemos diversidad de entornos de trabajo dentro de un mismo proyecto, lo que les decía también, tenemos 11, 12, 15, a veces proveedores diferentes. Entonces, cada obra va a tener condiciones y riesgos distintos que debe de abordarse. ¿Costos de implementación? Sí, puede que sí. Entonces, no, de hecho, bueno, sí tiene costos de implementación. Entonces, las constructoras más pequeñas se va a dificultar bastante. Barreras culturales y de liderazgo, una falta de compromiso real de la alta dirección en ciertos proyectos y la falta de formación específica. Entonces, todos los operativos deberían de estar capacitados y preparados y con una constante capacitación para poder, una constante capacitación para que realmente puedan adquirir, implementar y adquirir ISO. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se implementa ISO? Entonces, primero tendríamos que hacer una evaluación inicial, un diagnóstico. Entonces, ¿de qué sería el diagnóstico? Llevar una matriz de riesgos, comenzar por ella, comenzar con la empresa, hacer un cierre de brechas. Entonces, primero, hacer una evaluación inicial, es decir, un diagnóstico. Luego, comenzar a formar, a capacitar a todos los trabajadores, pero sobre todo a sensibilizarlos. Entonces, hay muchos videos que se consiguen en internet y todo lado donde presentan unos accidentes fatales realmente, pero realmente la única forma de sensibilizar a las personas que sí usen el equipo, por ejemplo. Entonces acá no solo es que usen el equipo, es de que realmente se logren implementar y adquirir la normativa ISO. Luego, pues, desarrollar políticas, planes, proyectos, procedimientos que tengan que ver con salud y seguridad ocupacional o salud y seguridad en el trabajo. Luego de eso, pues como identificamos, empezamos a identificar y evaluar los riesgos, diferentes tipos de riesgos, riesgos físico-químicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de riesgos tenemos identificados? Y bajo ese enfoque de la identificación de riesgos, ¿cuál va a ser la mejor forma de acatarlo? Seguimos con auditorías internas. ¿Y para qué es esto? Para fomentar la mejora continua. Esa palabra auditoría interna en cualquier institución con ISO la vamos a ver constantemente. O sea, la palabra auditoría interna va a salir a cada ratito. Entonces realmente no es de asustarse porque en este caso la idea es fomentar la mejora continua. De lo que salga en auditoría, pues se hacen cierre de brechas, se implementan proyectos y continuamos otra vez. Y entonces por último, que una entidad acreditada, o lógicamente tiene que ser una institución externa acreditada, certifique la empresa. ¿Cuánto costaría implementarla? Este es un pequeño ejercicio de cuánto costaría aproximadamente. Lógicamente dependemos de muchísimas cosas, el tamaño de la organización, los productos de la empresa, sus diferentes filiales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, para hacer un pequeño ejercicio, estamos hablando primero una consultoría externa, es decir, una empresa, no la que te va a certificar, sino una empresa aparte que llegue y haga ese diagnóstico, haga el estudio, implemente el plan, etcétera, etcétera. Los asesore, los ayude y los acompañe durante las diferentes etapas antes de adquirir la certificación ISO. Entonces aquí estamos hablando entre $1,000 o incluso hasta $10,000 o podría ser más. ¿Por qué? Dependiendo también de la empresa. Segundo, un programa de capacitación
para capacitar a todas las personas a diferentes niveles, que podríamos estar hablando de 500 o incluso $5,000. Las auditorías para certificación, que van de 2,000 hasta $20,000, y esa ya estamos hablando de la empresa certificadora que va a ir a certificarte. Y aparte, pues todo el tiempo, todo el recurso interno, toda la logística que habría que mover, que son difíciles de monetizar. Lo que les decía, el ejemplo claro de que no nos pueden dar a la gente mediodía para capacitarlos. Ok, entonces solo de noche, pero ¿qué pasa? Nosotros capacitábamos mucha gente en horario nocturno, entonces la gente ya estaba cansada, se nos dormía ahí. Entonces, fines de semana, pero fines de semana eran los fines que ellos tenían libre, entonces sí se complica un poquito y cómo monetizar esa parte. Sin embargo, vuelvo y repito, podemos entrar a la etapa de sensibilización de la importancia que es de que estas personas conozcan ese deseo. ¿Qué pasa con las pequeñas o medianas empresas? O sea, esto que vimos son para empresas relativamente grandes, pero ¿qué pasa con las pequeñas empresas? Pueden esperar un costo aproximado de unos $20,000, mientras que las grandes empresas sí podrían superar los $50,000. Entonces, sin embargo, una pequeña podría estar entre 5 y 20, que es bastante dinero. ¿Y qué buenas prácticas tendríamos que hacer nosotros para tener una implementación exitosa dentro de nuestra empresa? Vuelve la palabra de auditoría interna. Esa va a ser una palabra constante realmente en cualquier empresa que esté certificada en la ISO. La auditoría interna será una palabra constante. Una capacitación continua a todos los trabajadores, incluyendo a los trabajadores temporales acá en Guatemala, y creo que en Perú también. Hay muchas empresas que te dan una capacitación, aunque vayas de subcontratista y vas a estar 8 días en el trabajo, tienes que recibir la capacitación, te tienen que dar una especie de carnet donde certifican que ellos ya te capacitaron, y ahí es donde ya puedes entrar. Entonces, la parte de capacitación constante va a ser la parte de capacitación continua va a ser una constante cuando empecemos a implementar normas de gestión de la calidad como es ISO. Evaluación de riesgos detalladas en cada etapa de obra y el uso de indicadores de los famosos KPIs que hablen sobre seguridad. ¿Cuáles empresas son las que certifican las diferentes normativas ISO que tienen presencia a nivel regional? Realmente la más famosa, creo que la SGS, esa es una de las más grandes a nivel mundial. La oficina base o el headquarter está en Suiza, sin embargo, en varios países de Latinoamérica tienen ellos una oficina propia. Bureau Veritas, esa es muy, muy grande, esa es una francesa con presencia también a nivel regional. Ellos dos son de los que más certifican, sobre todo la 9001-2015. Ellos son de los dos empresas más grandes, por eso de hecho los puse al principio. Luego está la DNB, la TUV y la TUV Sud. Entonces estas son alemanas. Tienen varios países en Latinoamérica, son bastante grandes también. Sin embargo, no como las primeras. Y BSI Group, que es la British Standard Institution, que es una también de las más famosas. Aunque estas últimas dos trabajan mucho en la región de Europa y las primeras tres trabajan mucho en Latinoamérica, sobre todo las primeras dos. Estas son las únicas, bueno, hay más, pero estas son las más grandes empresas que te pueden extender una normativa ISO a tu empresa. O sea, como les digo, no es lo mismo la empresa que te va a asesorar y acompañar durante todo el proceso a la empresa que te va a llegar a certificar. Entonces, ¿qué avances tenemos en la capital? Perdón, en mi país, en Guatemala, para ir aterrizando un poquito ya. Aquí solo pegué, incluso aquí lo pegué literal de la página de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, Guatemala como país ha ratificado, vamos a ver, aquí está, Guatemala como país ha ratificado 75 convenios, ha firmado 75 convenios con la
Organización Internacional del Trabajo, de los fundamentales 8 de 10, de los convenios de gobernanza 4, de 4 que hay, los técnicos 63 de 177, algunos convenios han sido derogados, otros han sido denunciados. Sin embargo, el compromiso del país es firmar esos convenios y tratados internacionales. Ahora sí, ya, con base a todo eso, Guatemala firma en el año 1977. Como ven, no son temas nuevos. En el año 1977 firma el convenio C-148 de la OIT, que hablaba sobre el medio ambiente en el trabajo, es decir, contaminación del aire, ruido y vibraciones. Entonces luego firma el C-161, que es sobre los servicios de seguridad en el trabajo, y luego llegan al 127, que es sobre el peso máximo. Entonces, estamos hablando de 1977, o sea, estamos hablando de 40 años ya. No, perdón, casi 50 años ya. Entonces, no es un tema nuevo en el país incluso. Con base a eso, pues salen varias normativas. Salen en el 1978, sale la primera, que lo administraba el Instituto de Seguridad Social del país, el IX, aquí es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ellos administraban la parte en el trabajo. Sin embargo, con base a todo esto, pues ya en el 2014 se crea un acuerdo gubernativo, aquí le llamamos el 229-2014, crean un acuerdo gubernativo con las diferentes estándares que OIT dio en su momento cuando Guatemala firmó y ratificó los convenios internacionales. Entonces, crean el 229-2014 con más de 500 artículos, 502 artículos para ser específicos, que es de carácter obligatorio para cualquier industria que esté en el país. Y vamos a ver cierta comparativa entre ISO y nuestro acuerdo gubernativo 229-2014. Tipo normativa, en cuanto a ISO, pues es una normativa voluntaria, mientras que el 229-2014 del país es de carácter obligatorio. Algo muy importante, ISO es de carácter voluntario, es decir, no, un país no puede obligar a una empresa a que esté certificada ISO. Sin embargo, si quiere la empresa tener más participación a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel global, pues sí es mejor que esté certificada por ISO. Sin embargo, es de carácter voluntario hasta cierto punto. Si uno tiene una empresa más pequeña y quiere comenzar como proveedora de una más grande y esa empresa grande te va a exigir ISO, entonces sí vas a tener que sacarla, pero gobierno no podría exigir ISO. El organismo emisor en ISO, pues lógicamente es el instituto, mientras que la 229-2014 es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ambos son los rigen el 229-2014 y lo fiscalizan a la fecha. El alcance en cuanto a ISO pues es global para aplicarse a cualquier organización del sector, mientras que el nuestro pues es obligatorio para empresas con más de 10 trabajadores. De hecho, ahora ya se amplió para cualquier persona, cualquier empresa de 3 personas que tenga registrada, tiene que cumplir con el 229-2014. Sin embargo, los requisitos son los que van cambiando. Para una empresa más pequeña, no le exige un comité bipartito, para 10 personas ya, etcétera, etcétera. El objetivo en el primero, pues, es prevenir lesiones y el deterioro de la salud laboral, mientras que en la nuestra es prevenir directamente el riesgo laboral y garantizar las condiciones seguras de trabajo. Entonces, la primera previene muchísimo más. Ambas previenen, pero esta sí va, la hizo, incluso va más allá en el deterioro de la salud. La aplicación, como les decía, es voluntaria, aunque si la empresa mayor te la va a requerir, pues lógicamente la vamos a tener que sacar. Mientras que el decreto ley aquí en Guatemala, pues es de carácter obligatorio. Participación del trabajador en ISO se requiere participación activa de todos los niveles. En el 229 se habla de un comité bipartito. Por ejemplo, si hay más de 10 trabajadores, te va a pedir un comité bipartito de 4 personas donde esté la misma cantidad de empleadores
con la misma cantidad de empleados, es decir, que exista representatividad de todos los sectores. La estructura en ISO tiene 10 capítulos que están enfocados en PHVA, de la mejora continua, mientras que el 229, como les decía, son 502 artículos. El enfoque a riesgos que las dos les dan en ISO es una identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades, mientras que la otra requiere identificación de peligros y evaluación de riesgos. ISO siempre te va a dar qué oportunidad. Bueno, no se puede hacer, ok, está bien, pero ¿qué podemos hacer ahora? O sea, ¿cuáles son las oportunidades de mejora? Auditorías, en ISO sí, se requiere auditoría externa constante, interna y externa, mientras que la otra no requiere una certificación, pero sí el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social están obligados a fiscalizar a toda empresa que cumpla con esta normativa. La mejora continua en ISO es un requisito, mientras que en el otro pues solo se sobreentiende, no lo ponen como tal, no dicen capacitar al personal. Sin embargo, se sobreentiende que hay que capacitar. Mientras que en ISO no hay sanciones, al menos no directamente. Mientras que el decreto nuestro, sí, lleva muchísimas sanciones, desde 1 a 10 salarios mínimos por incumplimiento o cierre temporal, cierre permanente de la empresa incluso. Diferencias clave entonces de naturaleza legal. La ISO 45001 es una norma de certificación voluntaria, volvemos a hablar, mientras que la 229 no lo es. La fiscalización, en ISO pues hay empresas externas, tenemos una auditoría interna y luego una auditoría externa, mientras que la otra pues son empleados gubernamentales los que hacen la fiscalización. ISO se enfoca globalmente a nivel internacional, la 229 pues es a nivel local. Y la documentación exigida en ISO pues se requiere un sistema de documentación robusto, mientras que la 229 pues, nos va a exigir manuales, registros, los comités bipartitos que les mencioné. Entonces, ya en la práctica y en la práctica específica de construcción, el 45001 se usaría entonces para competir en proyectos internacionales o de una alta exigencia técnica. El 229 se exige a toda empresa, no solo constructora, pues acá por estar en el medio, pues a toda empresa en Guatemala, independientemente del tamaño de la obra, si supera los 10 trabajadores. Y esto también ya cambió ahora de 3 trabajadores en adelante. Una empresa de Guatemala puede optar por implementar ambos simultáneamente, es decir, eh, implementar ISO y el 229 que sí lo tienen que sacar obligatoriamente. Ok, entonces, ¿qué recomendaciones, para ir concluyendo, qué recomendaciones tenía? Primero, el 229 opera solo en el país, sin embargo, es de carácter obligatorio, mientras que el ISO busca una excelencia operativa, la competitividad internacional, licitaciones grandes a nivel internacionales. Entonces, si vamos a trabajar localmente, nos quedamos con uno. Si nuestra mira es global, vamos extendiéndonos hacia una normativa ISO. Conclusión, para finalizar este tiempo, la ISO 45001 representa una inversión estratégica. Ya vimos la inversión que es para el sector de la construcción, aunque la implementación puede ser compleja, puede ser tardada, los beneficios en la reducción de riesgos, cumplimiento legal y mejora de la competitividad serán ampliamente reconocidos. Entonces, si nuestra mira va un poco más allá, sería empezar a averiguar qué es ISO y cómo podemos implementarlo. Estamos en el mercado del diseño, de la planificación, de la construcción. Sin embargo, estamos ya en un mercado altamente global. En nuestros países, por ejemplo, una cadena de tiendas o los ejemplos que puse al principio, las cadenas de comida rápida, son las mismas acá que en los diferentes países. Las cadenas de venta de retail, Walmart y otras existen en todos los países. Entonces, estamos en un tiempo altamente competitivo donde nos exige una mejora continua y nos exige una visión global, ya no únicamente una visión local.
Entonces, bajo esas circunstancias, qué mejor que empezar a ver cómo aplicamos un estándar de calidad internacional en nuestros diferentes procedimientos y procesos que nosotros hagamos. Entonces, no me queda más que agradecerles a todos por su participación. Están mis contactos ahí para cualquier consulta, no solo ahorita, pues, sino para cualquier consulta y todo, pues estamos ahí siempre a las órdenes. Dejo mi correo electrónico, también contacto de LinkedIn y estamos siempre a las órdenes. Entonces, muchas gracias por este tiempo y ahí están algunas de las referencias utilizadas, están las páginas de internet de donde, pues, se extrajeron todas estas presentaciones. Muchas gracias y continuamos entonces ahora con el programa. Muchas gracias, arquitecto José Luis, por su presentación y por su exposición. Vamos a dar un tiempito a ver si alguien tiene alguna pregunta para que ambos expositores le puedan responder. Por favor, pueden colocarlo en preguntas y respuestas, por favor, en la parte de abajo. Bueno, arquitectos, al parecer todo les ha quedado claro y bueno, les agradezco tanto a la arquitecta Marta como al arquitecto José Luis por su exposición. No, bueno, ha sido muy interesante en realidad el tema. Eh, eh, Finalmente, le voy a dar el pase a la arquitecta Ana Yancy Rodríguez, que es la presidenta del Colegio de Arquitectos de Guatemala, para que pueda dar las palabras de cierre, por favor. Muchísimas gracias, Fanny. Qué gusto poder estar con ustedes en este espacio tan importante que han abierto para los países en general. Para nosotros es muy importante participar en esta Semana de Guatemala que han organizado, sé que con mucho esfuerzo. Agradezco específicamente al arquitecto Josué Cal, quien es nuestro coordinador de una de las subsedes de los departamentos de Guatemala, por esta coordinación, y sobre todo a los expositores del día de hoy, tanto a Marta como a José Luis, por los temas tan interesantes. Creo que es importante saber qué avances hemos tenido como país también en temas de cambio climático, en seguridad ocupacional, que son tan importantes para el ámbito de la construcción y la arquitectura. Así que como Colegio de Arquitectos de Guatemala, agradecemos nuevamente el espacio y los motivamos para que sigan realizando este tipo de actividades. Cuentan con nuestro colegio también para poder realizar cualquier actividad en un futuro, y espero que también pronto podamos vernos, ya sea en Perú o ya sea acá en Guatemala. Los esperamos con los brazos abiertos.